tardes, días o noches, depende como tú veas este video. Voy a hablar ya de manera más concreta sobre qué es lo que se va a diseñar y qué es lo que se va a entregar y cómo va a ser y qué tiene como contenido. Es muy importante, esto lo vimos en la sesión de miércoles, se contestaron preguntas, pero voy a hacer un resumen para aquellos que no la vieron o para aquellos que sí estuvieron y tienen teniendo dudas o quieren reforzar lo aprendido. Entonces, ¿cuál va a ser el producto que vamos a entregar al finalizar este taller del diplomado? Una UDA diseñada en aprendizaje flexible. ¿Ok? Esto quiere decir las UDAs que ustedes ya tienen, que dan en la Universidad de Guanajuato, si es que trabajas para la Universidad de Guanajuato, las vamos a modificar hacia un aprendizaje flexible. ¿Ok? Si tú no trabajas en la Universidad de Guanajuato, entonces puedes utilizar otro curso que puede ser dado en la Universidad de Guanajuato, por ejemplo en educación continua. Entonces ustedes van a tomar alguno de los cursos que estén dando en la Universidad de Guanajuato y lo van a diseñar hacia el aprendizaje flexible. Todo un curso completo, eso es muy importante. Estábamos trabajando de manera simple o sencilla lo que sería solamente una parte del curso. Esto para que aprendieran la metodología y a partir de ahí generar las demás áreas. Vamos a ver. Lo que nosotros entendemos como UDA es todo un curso, es decir, en la Universidad de Guanajuato una UDA es igual a un curso. Esto también por aquellas personas que no están trabajando en la misma universidad para que lo entiendan. Todo un curso completo es una UDA. Ese curso completo tiene una competencia general, genérica, que está definiéndola en los programas del curso. Si la tienen en los programas del curso, utilicen esa competencia. Si no está, entonces la tendrían que diseñar, pero todos los programas que se están dando ya tienen esa competencia. De ahí esa competencia se divide en subcompetencias o elementos de esa competencia, es decir, qué competencias se requieren para ir llegando, o qué pasos, o qué procesos, o qué procedimientos, o qué elementos se requieren para llegar a esa competencia. Pero vamos a identificarlo como subcompetencias, ¿sí? Como subcompetencias o lo que antes se conocía como unidades temáticas, ¿sí? Es fácil entenderlo así. Cuando les hablo de unidades temáticas no me refiero a que lo sigamos diseñando como una unidad temática, pero muchos de los programas ya lo tienen identificado como eso, como esas unidades que se van a ver dentro del programa, aunque provengan de una competencia. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es elegir su curso, observar cuál es su competencia, de ahí identificar cuáles son estas subcompetencias o unidades temáticas, ¿sí? Y empezar a trabajar cada una de ellas a través de la identificación de elementos de competencia que algunos de ustedes dicen que son los temas de la unidad, ¿sí? Es importante como darse cuenta de esto. Ya que estamos dentro de una unidad temática, pues tiene temas, es decir, de una subcompetencia tiene elementos. Y ya que yo identifique esos elementos, cada elemento de la competencia, que pueden estar agrupados en 2 o 3, o cada uno, me va a dar una sesión, ¿sí? Y yo lo que les sugiero es que trabajen esos elementos de la competencia o los temas de la unidad por una sesión. Esta sesión tiene un aproximado de, en promedio, de 5 a 8 horas. Algunos me decían ayer, es que mi tema solamente son 3 horas. Ah, bueno, pues trabajen desde esa perspectiva, ¿ok? Algunos me decían ayer, es que yo tengo 8 subcompetencias, ¿no? Y esas 8 subcompetencias de esos temas de unidad tienen 3, ¿no? Entonces 3 por 8 serían 24 sesiones. Otros me dicen tengo 4 unidades temáticas o subcompetencias y cada una de ellas tiene 4, ¿no? 4 elementos o temas, entonces eso me daría 16 sesiones, ¿sí? Entonces es importante que veamos que en la Universidad de Guanajuato se cuentan aproximadamente en un semestre con 18 semanas, ¿no? Y que cada sesión aproximadamente dura una semana, ¿no? Aproximadamente. Entonces el promedio de 16, 18 sesiones es un buen promedio adecuado para todo un curso. Porque este curso ustedes lo van a ocupar dentro de sus sesiones semestrales. Eso más adelante lo vamos a definir. Pero lo importante es reconocer nuestro curso, reconocer las competencias, reconocer estas subcompetencias de la UDA o unidades temáticas, como quieran llamarle, reconocer de cada una de ellas los temas de la unidad y reconocer, ¿sí?, los elementos de competencia. Esto en el formato que ya conocen. Al formato se le han ido agregando algunas pequeñas cosas para hacerlo más sencillo. La planeación era que ustedes hicieran este ejercicio y de ahí empezaran a llenar un formato y de ahí llenaran otro formato para que el SUME tuviera la información necesaria para producir el curso.
Ahora lo que hacemos es que lo vamos a integrar en un solo formato. Esto va a evitar que ustedes trabajen de más o hagan un trabajo redundante, facilitando así su diseño. Entonces vamos a trabajar solamente con la fase de diseño, ¿sí? Entonces, ya una vez que identifique mi curso, las competencias, las subcompetencias, los elementos de la competencia, o mi curso, competencia, unidad temática, temas de la unidad, entonces ya voy a saber cuántas sesiones voy a hacer por cada unidad temática o subcompetencia. Esto podría verse así, ¿sí? Cada subcompetencia, ¿sí? Y que vamos a ir definiendo en el formato y que vamos a ir copiando y pegando, tiene sus elementos de competencia y me va a dejar diferentes sesiones, ¿ok? Como decía, estas sesiones duran aproximadamente de 5 a 10 horas de aprendizaje. Tienen que pensar en la duración principalmente del estudiante y que cada sesión tiene que estar orientada al aprendizaje, no a la enseñanza. Yo ahorita en una clase tradicional, por ejemplo, doy 3 horas el lunes y 2 el viernes, ¿no? Y entonces todas esas clases generalmente están relacionadas con estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Entonces tenemos que tratar de que la mayoría de ese tiempo no esté orientada a lo que yo haga, a la clase que yo dé, a todo eso, sino más bien orientada a las estrategias de aprendizaje que va a realizar el estudiante y a las evidencias de desempeño o consignas, vamos a tener ese símil, que el estudiante va a entregar, ¿sí? Entonces, regreso, curso, competencia, subcompetencia, elementos de la competencia y sesión. Si se fijan, vean verde, morado y azul. Al interior de cada unidad temática vamos a encontrar entonces sus elementos, es decir, los temas de la unidad identificados y las diferentes sesiones que yo requiero para que el estudiante pueda conseguir esa subcompetencia o las competencias relacionadas a esa unidad temática. Hasta ahí más o menos es la estructura que vamos a ir manejando en los formatos. Por supuesto que esto que ustedes están viendo en pantalla se va a repetir de acuerdo a la cantidad de unidades temáticas que yo tenga. Y puede variar, a lo mejor en una unidad temática tengo 3 sesiones, en otra tengo 4 y así. ¿Sí? Bueno, continúo. De ahí entonces vamos a hablar sobre este formato, el formato que ustedes van a llenar. Tiene una parte general que habla ya de subcompetencias, ¿sí? La parte general donde dice datos del programa, fundamentación, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y de ahí tiene una parte de subcompetencias, es decir, de esto que estamos hablando, ¿ok? Vamos a llenar el formato con cada subcompetencia, con cada elemento, y vamos a hablar sobre los contenidos temáticos y por supuesto el número de sesiones o planificación de cada sesión. Esto lo vamos a ir repitiendo ahí en el formato, ¿sí? Las sesiones, ¿ok? Estas sesiones o estos datos de llenado por sesión tiene estos elementos y quiero que lo vean muy importante. Ya los agrupamos en un apartado que se llama Desarrollo e Integración de Contenidos Didácticos Digitales por Competencias. Esto nos permite que ustedes hagan un diseño instruccional basado en competencias y orientado hacia el aprendizaje flexible, pero que además den los datos necesarios que requiere el SUME para producir los cursos. Entonces, como les decía, estábamos planificando hacer por separado el diseño instruccional y luego que ustedes agregaran los datos que necesita el SUME. Ahorita los juntamos y de esta forma nos permite tener un solo formato para que el diseño y producción vayan junto con pegado y ustedes no tengan que hacer una labor redundante. Aquellos que ya empezaron a hacer el ejercicio de trabajar esta parte, que sobre todo fue lo de un elemento de la competencia y las sesiones, no se preocupen, ya está. Lo único que tienen que hacer en el formato, digamos, en esta nueva versión del formato, es actualizar estas áreas que están en este color: la presentación del contenido, el desarrollo de los contenidos digitales, las conclusiones de ideas claves y una recopilación de las fuentes de información. Se las voy a enseñar en el formato para que vean, no cambia demasiado. Todo lo demás, perdón, diseño didáctico, recursos digitales, estrategias, todo esto ya ustedes lo tenían en el otro formato. Entonces, este nuevo formato enriquecido nos favorece y nos facilita todo el proceso de diseño y de producción. Entonces, la presentación de contenido pues nos habla de cómo nosotros vamos a hacer un pequeño resumen para el estudiante de lo que contiene en particular la sesión. Recuerden que estamos hablando por sesiones. Ajá. El diseño didáctico pues va a hablar sobre todas estas cuestiones necesarias para la identificación de los procesos didácticos, como aquellos saberes, la evidencia de desempeño, los criterios de evaluación, ¿sí? Aquí lo vamos a darse, eso que nosotros acabamos de hacer, se lo vamos a dar aquí al estudiante a través de un texto, de imágenes, de gráficos, lo que se requiera. Y aquí seguimos con la planeación de diseño instruccional, donde vamos a identificar los recursos digitales, las estrategias de aprendizaje, de enseñanza, de evaluación,
Las estrategias de aprendizaje son las que hace el alumno, las estrategias de enseñanza las que yo hago como docente, con qué estrategias voy a evaluar al estudiante y qué estrategias de seguimiento y asesoría voy a hacer, dado que al integrar tecnología requiero dar un seguimiento y estar asesorando al estudiante. También se hace en un entorno presencial, pero como generalmente esto lo hacemos en el salón, con la integración de tecnología podemos hacerlo 24/7. Claro, no vamos a estar pendientes de ellos 24/7, pero sí podemos flexibilizar los procesos de seguimiento y asesoría. De ahí terminamos con una conclusión y énfasis de idea clave, insisto, por sesión, que le damos al estudiante a través de textos, información y lo que se considere necesario, y hacemos una recopilación de fuentes de información y de apoyo para profundizar. Sobre las fuentes de información y apoyo, recuerden que al terminar todo su curso, como cualquier otro curso, tienen que estar recabadas en esta área donde está la parte rojita. Ahí vamos a poner nosotros nuestra básica. Y también los recursos digitales que vayamos nosotros necesitando. Va a haber dos tipos de recursos que ustedes van a tener. Los que consigan en internet y los que son propios. Recuerden que el mismo formato se los dice. Todos los que son recursos de internet, les suplico que pongan su dirección para que el equipo de Zoom los pueda recabar. Y los que son propios, los guarden en una carpetita, ¿sí? Para que entonces al final lo que vamos a entregar va a ser este formato lleno y también una liga a esta carpetita con los descargables de los materiales y recursos que ustedes hayan diseñado. Para que entonces el Zoom ponga su curso en las plataformas y lo único que tengan que hacer es tomar su formato, producirlo y esos materiales que ustedes ya tienen los tengan a disposición dentro del curso. De otra forma, si no están disponibles los materiales, no los pueden poner como parte de lo que ustedes ocupen. Bueno, entonces hasta aquí vamos. Regreso para ir reforzando. Tenemos un curso con una competencia que se divide en unidades temáticas. Cada unidad temática tiene elementos que podemos llamarles tema. Y cada tema va a tener diferentes sesiones de acuerdo a lo que se requiere. De ahí entonces vamos a empezar a diseñar nuestros elementos de competencia. Vamos a hablar sobre ellos. Y por sesión vamos a llenar todos estos contenidos, ¿sí? Bien. Entonces, de manera genérica, digamos que este curso tiene una competencia que se divide en estas subcompetencias que están conformadas por elementos de competencia y cada tema se diseña en una sesión. La sesión está compuesta por esta parte de desarrollo e integración, que le integran todos estos puntos, y las fuentes de información. Observen por favor este mapa, este diagrama, perdón, este mapa conceptual, y este es el resumen de lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Obviamente lo que se va a repetir es la cantidad de sesiones de acuerdo a los elementos y de acuerdo a las unidades o subcompetencias que nosotros tengamos. Espero que con esto sea más claro de lo que tenemos que entregar al finalizar. Ahorita les voy a enseñar cuándo se entrega y cómo se entrega para que también vean que tienen suficiente tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de diferentes fases? Lo que hicimos fue recorrer y ampliar la segunda fase de desarrollo para que así ustedes tengan suficiente tiempo. Bueno, entonces aquí está la planeación de entregables del taller, ¿sí? Empezamos a elaborar la planeación en la primera semana y hasta la cuarta semana vamos a enviar una primera revisión. Esta revisión va a ser en plataforma, ¿ok? Les vamos a mandar el mensajito para que ustedes vean y la puedan subir. Y esta planeación debe de tener, es importante, al menos el 50% del contenido de la UDA. ¿Y cómo sé cuál es el 50%? Ah, bueno, ¿cuántas unidades temáticas tienes? ¿Cuántas subcompetencias tienes? Ah, mi curso tiene 6. Ah, bueno, entonces ya tienes que tener diseñadas 3, al menos 3, con todas sus sesiones. ¿Sí me explico? Ahorita nosotros estamos en la segunda semana, todavía tenemos 2 semanas y media para hacer más o menos la mitad del curso, ¿sí? Una vez que desarrollan esta estrategia, aquellos que ya empezaron a desarrollar la estrategia, se van a dar cuenta que no es tan complicado. O sea, realmente ustedes ya tienen los materiales, ya tienen el curso, ya tienen identificado todo. Entonces lo único que hay que hacer es ir poniendo en el formato aquello que yo considero claro, haciendo las estrategias didácticas hacia el aprendizaje flexible, integrando la tecnología y no pensando en modalidades, sino pensando en cómo voy a integrar la tecnología y cómo eso va a ir modificando el aprendizaje del estudiante. De ahí, la siguiente entrega es en la sexta semana, es decir, 15 días después, en donde vamos a entregar al menos el 80%, es decir, si tenía 6, ¿sí? Y ya entregué 3, ahora voy a entregar 5, ¿no? Y ya, con eso paso una segunda revisión para ir manejando bien los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se da la entrega final, ¿ok? Donde ya van a entregar su planeación didáctica completa.
Obviamente, como ya se les hicieron dos análisis y adecuaciones, se espera que la última parte del curso ya esté completa y sin correcciones. Si acaso las hubiera, se les regresa para que se les hagan las correcciones pertinentes. Pero si no las hubiera, con eso estarían terminando ya ustedes su entregable del taller, que además de la planeación didáctica, tienen que entregar los contenidos didácticos digitales en temas de los temas de la UDA, es decir, estos recursos que yo les digo, ¿no? Que no están disponibles en línea, pero que ustedes tienen, que los suban a una carpetita, se puede subir a Google Drive o algún otro tipo de servicio de, ¿cómo se llama?, de almacenamiento en internet, y le ponen la liga para que pueda ser descargable. Eso, si no lo saben hacer, no se preocupen, les mando en breve un video. Puede ser Google Drive, Dropbox o otro tipo de recursos, ¿sí? Esto les permite a ustedes subir ahí la información para que lo puedan descargar desde el Zoom cuando se produzca el curso. Entonces, las entregas van a ser en la plataforma. La primera revisión en la 4ª semana, la segunda revisión en la 6ª semana y la última revisión en la 8ª semana. Para esto no van a estar solos, sino que los van a seguir acompañando los asesores. En la siguiente semana ya vamos a definir quién va a estar asesorándolos para que tengan su dato de contacto. De todas maneras, en todo este proceso, si ustedes quieren que yo les haga una observación, una revisión o lo que sea, me pueden enviar por WhatsApp, ya saben, la información y yo se las puedo hacer. ¿Por qué por WhatsApp? Porque eso me permite darles una retroalimentación más rápida, ¿sí? Entonces, con toda confianza pueden hacerme preguntas. Aunque tengan ustedes un asesor, yo me coordino con el asesor y entonces puedo estarles haciendo alguna observación pertinente. Entonces, esto de manera general y de manera rápida es lo que ustedes van a hacer y van a entregar. Espero que quede un poco más, ¿cómo se llama? Claro. Por supuesto que con algunos habíamos hablado de que íbamos a trabajar, digamos, ahorita solamente... perdón, se mueve mucho. Esta parte, ¿no? Todo esto que les estoy enseñando en pantalla. Pero estábamos haciendo eso porque yo los iba guiando paso a paso en referencia a ir creando cada una de estas. El asunto es que muchos avanzaron muy rápido, otros van más despacio. Entonces, si les ponemos un solo ritmo de trabajo a ustedes, entonces algunos van a terminar más rápido, otros se van a atrasar y puede haber confusión. Entonces, mejor les decimos exactamente cómo va, qué tienen que hacer y ya enriquecido y relacionado junto con el SUME, para que así se puedan hacer la producción de los cursos y entonces ya se puedan organizar ustedes mejor en este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entregar? Pues obviamente todo esto, con todas esas sesiones y de acuerdo al curso que yo tengo ya y que doy en los programas educativos de la Universidad de Guanajuato. Bueno, también les voy a presentar entonces ya un ejemplo que también está a su disposición de un ejemplo de cómo irían formando. Aquí está la fundamentación. Aquí está la competencia del curso. Esto lo van a poder revisar ustedes, ¿no? Este archivo. Y de ahí, entonces, elijo mis unidades temáticas o subcompetencias. Si se fijan, yo tengo 5, ¿sí? Aquí yo estoy hablando de 5 unidades de subcompetencia y empiezo a diseñar cuáles son los temas que tiene cada una de estas unidades. En este caso, en la primera tengo 4. En la segunda ya identifiqué una y puedo poner más. Esta parte, donde dice su competencia del curso, unidades temáticas, en mi diseño, es esta parte, ¿sí? Aquí en estas verdes yo tengo 5 verdes, ¿sí? 5 verdes. Y de la primera, que sería la parte moradita, yo aquí tengo 4, ¿sí? Y en la segunda tengo 1, lo cual me implicaría que de esta tengo que hacer 4 sesiones y de esta tengo que hacer una. ¿Sí? 4 sesiones para esta, una sesión para esta. Estos serían los azules. Esto que estoy poniendo aquí, que son las partes que lo distinguen, entonces serían los morados y se convertirían en azules. Por eso aquí en el formato, más adelante, lo que sigue de esto es pedirles que le pongan un nombre más comprensible. Si se fijan, aquí, diseño y desarrollo de recursos digitales para el aprendizaje, que es mi unidad temática o elemento de mi unidad temática o subcompetencia, que tiene estos elementos de la competencia, pero este es muy largo el nombre, distinguir y aplicar los principios, ¿no? Si yo se lo pongo como título de sesión, pues va a ser muy, muy largo. Por eso es que les cambiamos y les resumimos el nombre a nombres más cortos, ¿sí? Entonces, de mis unidades temáticas, ¿sí?, o subcompetencias, surgen los elementos de la competencia o temas, y estos temas se transforman en las sesiones que tienen que desarrollar.
¿sí? De ahí obviamente pongo aquí el número de sesiones de curso UDA. Aquí está mal, no son 4, son más obviamente. Y aquí pongo el X, ¿no? Las sesiones. Esto es lo que se va a empezar a replicar. Copio y pego. Todo este formato de aquí para abajo. Donde pongo, esta es la sesión 1 de 16. Esta es la sesión 1 de 18. Esta es la sesión 1 de 14, ¿sí? Y obviamente aquí pondría 14, 16. ¿Por qué voy a saber este número? Porque ya antes de pasar a llenar esto, ya identifiqué cuántos son de todos estos. Cuántos temas tengo y por lo tanto cuántas sesiones puedo hacer. Obviamente pongo el número de la sesión, pongo el nombre de la sesión que heredé de aquí y que a su vez heredé de acá. ¿Sí? Ahí está. Y obviamente pongo el trabajo autónomo del estudiante. Generalmente lo determino al finalizar la sesión, ¿sí? Y pongo las horas de enseñanza determinadas por el docente. Ustedes pueden manejar también el estándar. Bueno, es que yo tengo 3 horas a la semana. Y de esas 3 horas, pues las 3 van a ser horas del trabajo del estudiante y 3 horas van a ser mías, ¿no? Y solamente le dedico el tiempo que ya tengo establecido, digamos, en mi carga académica, para no salirse de la misma. De ahí entonces empieza la parte de desarrollo e integración de contenidos didácticos que les dije aquí en esta parte. ¿Sí? Ya estamos aquí, en datos de llenado por sesión, desarrollo e integración de didácticos por competencias. Y entonces entra la presentación, donde es a través de un texto y mediación didáctica, ponerles al estudiante de qué se va a tratar esta sesión, en un texto de un mínimo de 250 y un máximo de 350 palabras. Se van a ocupar mapas, imágenes, diagramas o citar videos. Por ejemplo, yo aquí cito un video, ¿no? Más adelante. Entonces se vale hacer eso. Esto es para el estudiante principalmente, ¿ok? Y de ahí empieza mi análisis y diseño instruccional del curso que me facilite a mí, ¿sí? Hacer todo este proceso. Ahora, aquí viene la parte más importante. Elemento de la competencia. Ojo, no estoy poniendo aquí el tema porque ya sé que el tema que estoy trabajando es este que dije acá. Principios del aprendizaje flexible. Pero principios del aprendizaje flexible pertenece a diseño y desarrollo de recursos digitales para el aprendizaje flexible, que es mi unidad o subcompetencia que tengo aquí. Entonces lo empiezo a trabajar aquí. Esta es mi unidad o subcompetencia, ¿sí? De esta primera. Y trabajo los saberes teóricos, saberes heurísticos y saberes axiológicos. El saber teórico, qué conocimientos debe tener el estudiante; el saber heurístico, qué tiene que saber hacer; y el saber axiológico, qué tiene que saber ser, ¿sí? Esto ya lo explicamos en la clase pasada sobre el llenado del instrumento. Y la evidencia de desempeño, fíjense bien que traten de que la evidencia no sea, ¿sí?, un trabajo que entregue el estudiante, sino que esté vinculada a el estudio, ¿cómo se llama?, a la estrategia didáctica o método que ocupen o que quieran ocupar. ¿Se acuerdan que hablábamos de que iban a hacer resolución de problemas, aprendizaje basado por proyectos, enseñanza situada, estudio de casos, o otro más que ustedes decidan, ¿no? Clase invertida, etcétera, ¿no? Pero tiene que estar relacionado a eso. Si yo hablo que va a hablar con resolución de problemas, entonces le tengo que poner un problema a resolver, ¿sí? Por ejemplo, le va a entregar una planeación de clase. Y entonces en mi criterio de desempeño vamos a ponerle también que se puede entender como rúbrica, como listado de cotejo, etcétera, ¿sí? Estos son los criterios de desempeño. Pongo qué es lo que se va a evaluar en esta evidencia de desempeño, ¿sí? Y voy enlistando cada uno de los elementos de cómo lo voy a evaluar. Entonces, este es el producto final, una evidencia de desempeño integradora, vamos a llamarla así, o de evidencia de desempeño de esta clase, de esta sesión únicamente, ¿sí? De esta sesión únicamente. Al terminar esta sesión, él me va a entregar esto, ¿sí? Como yo estoy trabajando por problemas, cada sesión le voy a poner un problema diferente relacionado al tema, y entonces me va a entregar esto. Todo esto que yo puse aquí resumido, ahora se lo tengo que desarrollar al estudiante acá. Ustedes van a leer este texto de elementos teóricos, ese lo pueden quitar, nada más que se los dejo para que sea una guía, y aquí van a encontrar contenidos didácticos y algunas recomendaciones importantes sobre cómo las van a poner aquí, ¿sí? Mínimo 500, máximo 1000 palabras, según seguir las directrices establecidas por derechos de autor, ¿sí? Se aconseja las citas al estilo APA y cómo grabarse a sí mismo si es que yo me quiero grabar, ¿ok? Utilizar, si es un PowerPoint, deben descargar la plantilla del Zoom. Todos estos elementos que ustedes van a tomar en cuenta en el desarrollo de los contenidos. Yo, por ejemplo, aquí hice ya mi desarrollo y puse un video.
Obviamente este video yo ya lo estoy poniendo como un recurso digital para el aprendizaje y la enseñanza y lo estoy citando aquí, ¿sí? Entonces yo aquí le doy al estudiante todos estos elementos que resumí en la parte de arriba. Por eso primero es importante resumirlos para tener la idea y aquí ya los desarrollo. Una vez desarrollado para que el estudiante sepa entonces cuáles son los contenidos que voy a ver en esta sesión, obviamente puedo vincular cualquier recurso digital que más adelante, en el siguiente punto, lo pongo. Y puedo utilizar videos, presentaciones de PowerPoint, infografías, todo lo que ustedes quieran, artículos, etc. Y es importante que los recursos digitales pongan el tipo, el nombre, el origen, de dónde lo toman, y con qué saber está relacionado, ¿sí? Por eso es muy importante empezar con esta planeación. Planeo, desarrollo y pongo qué necesito para ese desarrollo. Pueden agregar los que ustedes quieran. De ahí en la siguiente tabla, estrategias de aprendizaje, entonces yo ya hablo sobre qué va a hacer el estudiante para aprender. Entonces, si va a ser una estrategia individual o colaborativa, si voy a el nombre de lo que va a hacer, por ejemplo, analizar un video, y qué va a hacer como parte de esta estrategia de aprendizaje, revisar, analizar, construir, definir, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a hacer que vea un video y que responda a unas preguntas en la plataforma. El nivel de integración habla sobre qué tanto el estudiante va a utilizar la integración. Baja es que yo estoy frente a frente y integro alguna tecnología como un videoproyector, por ejemplo. Pero eso es frente a frente en un salón. Media, cuando el estudiante pueda hacerlo en el salón de clases, pero también fuera del salón de clases. Y alta, cuando el estudiante puede estar en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier momento, en cualquier hora, y relacionarse con eso, ¿sí? Y lo relaciono con los recursos que tengo aquí. Por ejemplo, aquí dice número 1. Y aquí está mi recurso número 1, es decir, este video se utiliza en esta estrategia de aprendizaje, ¿sí? En la 1. Perdón que se me fue, ¿ok? De ahí entonces ya hablo sobre, por ejemplo, alta o media. Aquí yo les digo hacer una clase en línea, pero como esta clase la doy de manera sincrónica y también puede ser consultada asincrónicamente, entonces yo tengo una integración de nivel alta y de nivel media, ¿sí? Voy a trabajar con el recurso número 2, que es un PowerPoint, que es propio, y que deberé de hacer con el formato que me da el Sume, ¿sí? Y que deberé de guardar en esa carpetita que voy a entregar al final. No sé si ya me voy explicando cómo se va relacionando todo. ¿Ok? Y aquí van a poner todos los recursos digitales para el aprendizaje y la enseñanza. Oye, Sajid, es que yo no tengo esto digitalizado. Ah, bueno, lo digitalizas y lo subes a tu carpetita, ¿sí? O lo buscas en internet y lo pones. Ayer en la clase me preguntaban, oye, es que yo he encontrado materiales que lo explican muy bien y que están mejor hechos que si yo lo hiciera. Esa es la primera regla. Primero busca recursos en internet que tengan fuentes confiables y que valgan la pena. Si no lo hay, o si no tiene fuentes confiables, o si no vale la pena, entonces ya generas el propio. De otra forma, utilicen los recursos digitales que sean válidos para ocupar, ¿sí? El mismo recurso que tú tomas te dice los derechos de autor y qué tipo de cosas. Me preguntaban también ayer, oye, si es un video de YouTube, ¿lo puedo usar? Sí. YouTube tiene dos tipos de licencias cuando tú subes un video. YouTube o Creative Commons. Y si es de Creative Commons, te dice el tipo de licencia que vas a ocupar y que YouTube lo pone. Pero automáticamente por tú subir un video a YouTube, lo puedes ocupar para cuestiones educativas. Si tú quieres tomar el video y cobrar por él, entonces sí tienes un problema. Tienes que pedir cesión de derechos y hacer todo eso. En este caso, cuando estás en YouTube, tú accedes a poner el contenido y con la debida fuente y reconocimiento del autor y la liga, es como tú lo puedes utilizar para cuestiones educativas. Bien, seguimos. Estrategias de aprendizaje. Esto es, ¿qué va a hacer el estudiante? Sí, como ya decía, analizar el video, ocupar los recursos, acudir o revisar la clase y así. Pongo qué tipo de estrategia es, el nombre, describo todo lo que yo quiera describir, ¿sí? Todo lo que para mí sea necesario describir y pongo una interacción con el recurso. La siguiente, estrategias de enseñanza, esas son, ¿qué voy a hacer yo mientras el estudiante está haciendo este proceso? Ah, bueno, pues voy a dar una clase en vivo, que esta misma clase también va a participar con el estudiante, ¿sí? Digo de qué se trata, cuál va a ser la integración y pongo el recurso que está relacionado. Si se fijan, todo está relacionado todo el momento. Nuestras estrategias de enseñanza y de aprendizaje no pueden dejar de estar relacionadas.
ni tampoco las de evaluación, ni tampoco las de seguimiento, ¿sí? Voy a poner de ejemplo esto. Miren, yo para darle estos contenidos al estudiante que puse aquí, voy a utilizar una presentación en PowerPoint que yo voy a hacer. Y con esta presentación el estudiante va a participar en una clase en vivo, que además puede consultar de manera no sincrónica. Después, yo voy a dar esa clase, ¿sí?, en vivo, de manera sincrónica, pero además la puede consultar después. Y esa misma clase, ¿sí?, va a tener una evaluación, ¿sí? Por ejemplo, evaluación de preguntas y conclusiones sobre la clase en vivo, a la cual le voy a dar un porcentaje. Ya se vieron cómo se vincula entonces estrategias de enseñanza con estrategias de aprendizaje, con estrategias de evaluación, ¿sí? Pero además se relaciona con estrategias de seguimiento y de asesoría. Voy a dar asesoría sobre la realización de un plan de clase. ¿Por qué? Porque yo lo que le pedí a ellos como producto entregable es una evaluación de un plan de clase. ¿Qué tal si mi estudiante no sabe hacer un plan de clase? Entonces, como es parte del proceso de enseñar a hacer un plan de clase en aprendizaje flexible, les doy asesoría a aquellos que no sepan cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, de lo que hace el estudiante, de sus estrategias de aprendizaje, algunas de ellas pueden ser evaluadas y otras no. En este caso yo sí evalúo todas, ¿ok? Bueno, no todas, perdón, ¿sí? El estudiante revisa y contesta preguntas, el estudiante formula preguntas de la clase y el estudiante identifica los pasos para realizar. El foro, por ejemplo, yo no lo evalúo. Evalúo los dos primeros y evalúo la evidencia de desempeño que le pedí acá, ¿sí? Eso es lo que yo evalúo en mis estrategias de aprendizaje. Fíjense bien. Como en este caso mi unidad temática lleva 4 sesiones, entonces le estoy dando un porcentaje de 25% a cada sesión. Si mi unidad temática tuviera solamente 2 sesiones, entonces le tengo que dar un 50% a cada sesión. Eso es importante para la evaluación. Y entonces ya después le asigno los porcentajes a mis unidades, ¿sí? Si tengo 4, entonces son 25% para cada unidad. Si tengo 5 y así voy para que me dé el 100%. Eso ya ustedes lo deben definir de cómo van a evaluar, ¿no? Obviamente también en mis estrategias de evaluación yo pongo el nivel de integración que se requiere. ¿Por qué puse media en unas sesiones, por ejemplo, en la evaluación del plan de clases? Porque esto lo puedo hacer presencial o lo puedo hacer ¿cómo se llama?, la plataforma. Por ejemplo, yo tengo un alumno que me dice, maestro, no lo voy a subir, se lo entrego en su cubículo. Ah, bueno, pues vienes y ahí te lo evalúo, ¿no? Y las estrategias de seguimiento y asesoría son aquellas en las cuales voy a estar apoyando los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿sí? Si uso recursos para esto, los menciono acá. Si no, no es necesario mencionarlos. Y poner aquellas que ustedes consideren necesarias. Después viene entonces la fase de conclusiones y énfasis de ideas clave. Aquí es en donde nosotros vamos a cerrar con información, con datos, con reflexiones, lo que queremos que el estudiante llegue a cerrar en esta sesión, ¿sí? Entonces esto tiene que tener un mínimo de 250 y un máximo de 350 palabras. Igual imágenes, diagramas, videos, se le pueden poner aquí, ¿sí? Y entonces, al finalizar, voy a poner todas las fuentes de información que yo considere necesarias. Las que usé, como por ejemplo el video que usé, o cualquier otra que ustedes consideren que el estudiante puede revisar como un extra. ¿Estamos de acuerdo? Y son los enlaces a documentos, recursos digitales y todos esos que sean abiertos, ¿ok? Que no requieran suscripción ni pagan, ni que yo con un clic pueda llegar a ellos. Y es importante darle estas fuentes de información al estudiante, de los que yo veo en el proceso de aprendizaje, pero también aquellos que yo considere que pueden, ¿sí?, que pueden hacer. Ya terminé mi sesión. Pues me voy a hacer la otra. Ya copié y pegué el formato y hago la otra, y hago la otra. Ya que terminé todas mis sesiones, entonces yo puedo ir poniendo acá todas mis fuentes de información. La básica y la complementaria, ¿sí? Eso va a ser para todo su curso o UDA. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el formato pues sí queda grande. Ayer se reían sus compañeros y decían, no, es que va a quedar de 200 hojas. No, no va a quedar de tanto, ¿sí? No va a quedar de tanto. Pero sí es importante que entiendan que este entregable es parte de un diplomado, bueno, de una especialización, perdón, ¿sí? Es parte de una especialización y bueno, no vamos a hacer una tesis como tal,
pero sí vamos a hacer todo el diseño de un curso, de un UDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mismo trabajo, este mismo proyecto, ustedes lo van a ocupar ya para sus clases. También me preguntaban ayer, oye, es que yo hago 2 semanas de sesión de inducción y otras 2 de evaluaciones. Ah, bueno, pero eso no va a ir aquí. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, voy a hacer un símil, aunque no es lo mismo, pero un símil, una analogía. Estamos haciendo nuestro libro de texto, nuestros materiales, ¿no? Esos libros con los cuales se trabaja en clase, ¿no? Entonces toda la parte de la inducción esa la puedo seguir dando, pero eso no va aquí, sino que yo estoy haciendo todo el curso, el contenido, para que posteriormente lo pueda ir aplicando dentro de mi curso, ¿sí? Entonces ustedes por eso tienen que medir la cantidad de integración. Es que en mi curso tengo que ver cómo inyectan, pues eso es presencial, eso es baja. Ah, pero también revisan diferentes técnicas teóricas, ah, pues eso es alta. Y entonces puedo jugar con la integración de las tecnologías en aprendizaje flexible sin necesidad de pensar en modalidades. Recuerden que eso es parte de la teoría del fenómeno de la multimodalidad educativa y el aprendizaje flexible. Uh-huh. Bueno, entonces, estos son los contenidos que ustedes van a tener, estos son los materiales que tienen, y ya con esta clase, digamos que completamos la explicación. De todas maneras, siéntanse en confianza de escribirme en cualquier momento al WhatsApp para que yo pueda resolverles cualquier duda y estarlos acompañando en todo este proceso que es nuevo para ustedes y que les va a ayudar en todo este proceso de confrontar el fenómeno de la multimodalidad educativa. No se olviden de las fechas de entrega, por favor, ¿sí? Cuarta semana al menos el 50, sexta semana el 80 y la octava semana ya todo. Esto con su carpeta de recursos que ustedes utilicen y que quieran descifrar o poner en su curso, ¿sí? Les voy a seguir enviando videos sobre algunos tips y datos de cómo trabajar esta parte, pero ya con este sería, digamos, lo definitivo de lo que ustedes van a entregar. Espero que explicándoles todo esto les quede un poco más claro, se puedan organizar mejor y entonces trabajar de aquí hasta la octava semana para entregar su planeación didáctica completa. Sin más por decir, me despido, estoy en contacto con ustedes cuando así lo deseen, nos vemos pronto, que tengan excelente día.